A lenda da Kuchisake, Onna. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Imagina caminar solo por una calle desierta de Kioto, en pleno invierno. La bruma se arremolina a ras del suelo, como si respirara. Tus pasos retumban en paredes de madera antigua, casas silenciosas que parecen observarte con ventanas oscuras en lugar de ojos. De pronto, un leve murmullo rompe la quietud. Giras la cabeza. Nada. Aprietas el paso, sientes la nuca fría. Otro susurro, ahora detrás de ti. Un leve roce de tela. Y entonces la ves, una silueta femenina, inmóvil bajo un farol que parpadea. Su cabello negro cubre parte del rostro. Lo que no cubre, lo oculta una mascarilla blanca, de esas quirúrgicas que en Japón se usan para el resfriado, o para esconder algo peor. Ella da un paso. Su voz es apenas un hilo, pero retumba en la noche. Watashi, Kirei. ¿Soy bonita? Es una pregunta inocente, casi tierna, si no fuera por el escalofrío que la acompaña. Nadie sabe qué contestar. Porque si dices que sí, ella sonríe. Desliza sus manos hacia la mascarilla y la baja lentamente, revelando la herida, una sonrisa imposible, tallada de oreja a oreja, carne desgarrada, dientes amarillentos al aire. Y vuelve a preguntar, ¿y ahora? Si respondes que no, corres. Pero ella también. Se mueve más rápido de lo que crees. Dicen que no importa lo que respondas, Kuchisake Onna siempre te atrapa. Y cuando lo hace, tu rostro se convierte en el reflejo del suyo. Esta leyenda, conocida como la mujer de la boca cortada, es una de las más espeluznantes del folclore japonés moderno. Su historia combina miedo, belleza, traición y una violencia tan gráfica que deja cicatrices en la memoria colectiva de quien la escucha. Pero, ¿de dónde viene? ¿Cómo surgió una mujer espectral capaz de paralizar a todo un país? Para entenderla, hay que sumergirse en el Japón de siglos pasados, cuando el honor y la reputación eran tesoros tan frágiles como mortales. Muchos sitúan su origen en la era Heian, 794 a 1185, cuando las intrigas palaciegas eran moneda corriente. Según una versión, Kuchisake Onna era una mujer extraordinariamente hermosa, esposa o concubina de un poderoso samurái. Se decía que su belleza era tan grande que los hombres perdían la razón. Celoso, paranoico y convencido de una infidelidad, su esposo la confrontó. Ella negó todo, pero la sospecha fue más fuerte. Una noche, cegado por los celos, tomó su katana y, sujetándola por el cabello, deslizó la hoja por sus mejillas, de oreja a oreja. Ahora, ¿quién dirá que eres hermosa?, le susurró mientras la sangre goteaba sobre la madera. Algunas versiones cuentan que murió esa noche. Otras dicen que sobrevivió, deambulando por callejones, ocultando su desfiguración bajo velos. Lo que es seguro es que su espíritu no descansó. La leyenda se transmitió de generación en generación, mutando con cada siglo. En la era Edo, se mezcló con cuentos de fantasmas femeninos, conocidos como onri, espíritus vengativos que regresan para atormentar a los vivos. En Japón, estas figuras suelen ser mujeres traicionadas, esposas asesinadas, amantes abandonadas, madres que mueren en parto. La traición y la venganza son combustible para su furia, y Kuchisake Onna encaja perfectamente en este linaje espectral. Lo más sorprendente es cómo esta historia saltó de los pergaminos y rumores antiguos a la vida moderna. A finales de la década de 1970, Japón vivía una ola de rumores extraños, reportes de un extraño auto negro que secuestraba niños, historias de fantasmas que aparecían en baños escolares. Entre estos relatos surgió Kuchisake Onna. Se decía que una mujer con mascarilla rondaba las escuelas primarias, persiguiendo a los niños y haciéndoles la temida pregunta. Algunos aseguraban haberla visto. Otros juraban conocer a alguien que había sido atacado. El miedo se expandió como un virus. Profesores comenzaron a escoltar a los niños a sus casas. Los padres se turnaban para vigilarlos a la salida de la escuela. La policía local patrullaba barrios enteros buscando señales de una mujer que, probablemente, jamás existió.
Lo inquietante es que nadie podía decir con certeza de dónde surgió todo. ¿Fue un rumor inventado por un estudiante aburrido? ¿Una broma macabra que creció sin control? ¿O acaso una histeria colectiva que reveló un miedo latente mucho más profundo? Lo fascinante de la leyenda de Kuchisake Onna no es solo el espanto que provoca, sino su persistencia. En una sociedad tan avanzada y tecnológica como la japonesa, este mito sigue vivo. Cada cierto tiempo, reaparece en internet, videos de supuestos encuentros, testimonios de personas que aseguran haber visto a una mujer con mascarilla acechando paradas de autobús o callejones mal iluminados. Para algunos, es solo una historia para asustar niños. Para otros, es un recordatorio de que, a veces, nuestros mayores miedos no desaparecen, se adaptan, se ponen mascarilla, y esperan pacientemente en la oscuridad. La historia de Kuchisake Onna no se limita a un rumor escolar o a un cuento para asustar a los más crédulos. Detrás de su sonrisa rasgada se oculta un espejo que refleja los miedos más profundos de una sociedad entera. Para entender cómo una simple leyenda urbana logró paralizar a todo un país, tenemos que adentrarnos en la psicología colectiva de Japón y en los momentos históricos que alimentaron esta figura escalofriante. Cuando la histeria por Kuchisake Onna estalló en 1979, Japón estaba experimentando cambios vertiginosos. La modernización acelerada tras la posguerra había transformado ciudades enteras en metrópolis iluminadas por neons, pero también había dejado cicatrices invisibles, tensiones familiares, estrés laboral extremo, aislamiento social. La sociedad japonesa, famosa por su disciplina y su orden, también guarda bajo llave una presión colectiva que rara vez se expresa abiertamente. Kuchisake Onna se convirtió en una vía de escape para estos miedos reprimidos. Durante semanas, los noticieros hablaban de ella. Las escuelas reforzaron medidas de seguridad. Algunos periódicos locales publicaron reportes de supuestos encuentros, un grupo de niños que dijo haber visto a una mujer con una gabardina roja merodeando los alrededores del colegio, un maestro que juraba haber escuchado su voz mientras regresaba solo a casa. La policía recibió denuncias confusas, llamadas de padres aterrorizados, pistas falsas, bromas de adolescentes. Nadie la encontraba, pero todos aseguraban que estaba allí, en la siguiente esquina, tras el siguiente callejón. Lo más perturbador de esta histeria colectiva es que no era la primera vez que Japón se enfrentaba a fantasmas modernos. Décadas antes, durante la posguerra, surgieron leyendas similares, espectros de mujeres mutiladas que se aparecían a los soldados que volvían del frente, apariciones en baños públicos y hospitales abandonados. La figura femenina desfigurada se repite una y otra vez en el folclore japonés, como una advertencia silenciosa sobre las consecuencias de la traición, la violencia y la represión emocional. Pero Kuchisake Onna es distinta. Ella no aparece en templos antiguos ni en castillos en ruinas, acecha las calles comunes, los barrios residenciales, los parques por donde caminan los niños al volver de la escuela. Es una presencia fantasmagórica que se adapta a la rutina diaria, como si nos recordara que el horror no necesita castillos góticos ni cementerios, basta con una esquina mal iluminada y una pregunta sin respuesta correcta. Parte del poder de esta leyenda reside en su sencillez. No es un monstruo gigante ni un demonio sobrenatural con poderes ilimitados. Es una mujer. Una mujer que, por razones aún más aterradoras, encarna la fragilidad de la belleza y la crueldad de los celos humanos. ¿Qué tan profunda puede ser la herida que deja un rumor? En los años 70, no faltaron quienes afirmaron haber visto a mujeres con mascarillas solo para escapar de sus problemas. Hubo casos de imitadores, jóvenes que se disfrazaron de Kuchisake Onna para asustar a compañeros de escuela, lo que alimentó aún más la paranoia. En muchas regiones de Japón, los niños comenzaron a inventar métodos para escapar de ella. Algunos decían que si respondías más o menos cuando preguntaba "soy bonita", podías confundirla y ganar tiempo para huir. Otros aseguraban que lanzar caramelos o dulces la distraía, porque según la leyenda, Kuchisake Onna adoraba los dulces y se detenía a recogerlos, dándote una oportunidad para correr. Estas reglas se transmitían de boca en boca, como fórmulas mágicas contra un mal invisible. Lo curioso es que estos métodos de escape reflejan una tradición muy japonesa. En su folclore, los yokai,
espíritus y monstruos, suelen tener debilidades absurdas o rituales que permiten protegerse de ellos. En el caso de Kuchisake Onna, la idea de confundirla o sobornarla con dulces revela que, en el fondo, la sociedad necesitaba sentir que podía controlar su miedo, aunque fuera con un caramelo. Con el tiempo, la leyenda encontró nuevas formas de sobrevivir. Con la llegada de Internet y los foros online, las historias de supuestos encuentros se multiplicaron. En blogs y tablones de mensajes aparecían relatos de personas que afirmaban haberla visto en ciudades modernas como Tokio o Osaka. Algunos la describían como una mujer joven, vestida de enfermera, que caminaba por estaciones de tren casi vacías. Otros decían que había evolucionado, ahora usaba gafas oscuras, cambiaba de ropa para mezclarse entre la multitud y que, incluso, podía viajar en trenes abarrotados sin que nadie sospechara. Esta capacidad de adaptarse es lo que hace de Kuchisake Onna un mito vivo. No importa cuántas veces la televisión la declare muerta, siempre regresa. Se filtra en el imaginario de cada generación, mutando para reflejar nuevos temores. En la era actual, dominada por pandemias, cuarentenas y mascarillas, la imagen de una mujer con la mitad del rostro cubierto cobra un simbolismo aún más perturbador. Después de todo, ¿cuántas Kuchisake Onna podrían caminar hoy entre nosotros sin que nadie lo note? En la próxima parte, exploraremos cómo esta leyenda se incrustó en la cultura popular japonesa, mangas, películas, videojuegos y hasta series de terror que han convertido la sonrisa imposible de Kuchisake Onna en un ícono del horror moderno. ¿Qué la hace tan fascinante para directores y artistas? ¿Por qué seguimos necesitándola para asustarnos a nosotros mismos? Mientras la figura de Kuchisake Onna vagaba de boca en boca, de rumor en rumor, su imagen empezó a cristalizarse en algo más grande que una simple historia de miedo para asustar niños. Con el paso de las décadas, la mujer de la boca cortada se convirtió en musa y amenaza para todo un género de terror japonés. Su silueta espectral, su voz suave y su sonrisa imposible inspiraron a escritores, directores de cine, mangakas y diseñadores de videojuegos. Hoy, su legado es tan amplio que pocos mitos urbanos han logrado infectar la cultura popular japonesa de forma tan profunda y persistente. Para entender cómo Kuchisake Onna pasó de leyenda urbana a ícono del terror, primero hay que mirar el contexto de la industria del entretenimiento japonés en los años 80 y 90. Fue una época dorada para las películas de horror, marcada por una ola de cintas que exploraban el miedo psicológico, lo grotesco y lo sobrenatural. Películas como Ringu, El Aro, o Ju-On, La Maldición, presentaron fantasmas femeninos con largas cabelleras negras y rostros pálidos, una imagen que rápidamente se convirtió en sinónimo del J-horror, el terror japonés que conquistó al mundo. Muchos críticos señalan que la figura de Kuchisake Onna sirvió como prototipo para estos espectros modernos. Aunque no aparece explícitamente en Ringu ni Ju-On, su esencia está allí, la mujer vengativa, la presencia inquietante que acecha desde lo cotidiano. Tanto Sadako, la niña del pozo que emerge de la televisión en Ringu, como Kayako, la madre furiosa de Ju-On, beben de la misma fuente, el terror de una figura femenina transformada por la violencia y convertida en una advertencia. Pero Kuchisake Onna no solo inspiró a guionistas de terror. Con el auge del manga y el anime de horror, su historia encontró nuevos caminos para aterrorizar a audiencias jóvenes. En mangas como Gakkou no Kaidan, Historias de la Escuela, o colecciones de cuentos urbanos, su leyenda aparece reimaginada una y otra vez, a veces como una enfermera de hospital que acecha pasillos desiertos, otras como una estudiante que se transforma en monstruo después de sufrir bullying. Estas reinvenciones mantienen viva su esencia, una mujer común y corriente transformada en espectro por la traición y la violencia, destinada a vengarse eternamente. En la era digital, Kuchisake Onna dio un paso más. Los videojuegos, especialmente los de terror psicológico, empezaron a usar su imagen como inspiración para criaturas grotescas. Juegos como Silent Hill presentan enemigos que recuerdan su estética, rostros vendados, heridas faciales, figuras femeninas deformadas que se arrastran en hospitales y callejones oscuros. Aunque el juego no diga su nombre, los fans saben reconocer el eco de la mujer de la boca cortada en cada respiración entrecortada detrás de una puerta oxidada. El cine no tardó en dedicarle películas completas. En 2007, se estrenó Carve, The Slick-Mouthed Woman,
Kuchisake Onna, una película que reimaginó la leyenda en clave moderna. Dirigida por Kishiraishi, la cinta muestra a una versión contemporánea del mito, mezclando elementos clásicos, la pregunta escalofriante, la persecución, la herida grotesca, con una trama que sugiere que Kuchisake Onna podría ser más de una mujer, un espíritu que se manifiesta una y otra vez en cuerpos diferentes. La película, aunque recibió críticas mixtas, consolidó la leyenda como parte fundamental del terror japonés del siglo XXI. Más allá de Japón, Kuchisake Onna empezó a filtrarse en el imaginario global. En foros de creepypastas y páginas de terror en inglés y español, su historia se cuenta con variaciones, algunos la ubican en estaciones de metro de Tokio, otros aseguran que puede aparecer en ciudades occidentales, como si su espíritu hubiera cruzado océanos junto a las leyendas urbanas que viajan de pantalla en pantalla. Fanarts, relatos fanmade y cortometrajes circulan por YouTube y TikTok, adaptando la historia a nuevas generaciones. Pero, ¿qué tiene Kuchisake Onna que sigue fascinando a millones? Tal vez sea su ambigüedad, es humana y monstruosa a la vez. Su belleza destruida recuerda la fragilidad de la perfección. Su pregunta, ¿soy bonita?, revela una inseguridad tan profunda que conecta con miedos universales, el rechazo, la traición, el castigo por ser deseada. En el fondo, su herida es un espejo de heridas que todos cargamos, visibles o no. Este poder simbólico explica por qué, incluso décadas después de su primera gran oleada de rumores, sigue encontrando nuevas formas de regresar. A diferencia de otros fantasmas del folclore que se quedan atrapados en templos o castillos, Kuchisake Onna vive en la ciudad moderna, camina entre nosotros. Cualquier mujer con mascarilla puede ser ella. Cualquier mirada fija desde un callejón puede esconder su sonrisa. En un mundo donde todos usamos mascarillas, por enfermedades, por costumbre o por miedo, su leyenda adquiere un matiz más perturbador que nunca. En la próxima parte, profundizaremos en testimonios reales, o supuestos, de encuentros con Kuchisake Onna, relatos de testigos que aseguran haber visto su silueta, escuchado su voz o sentido su presencia justo cuando la noche parecía demasiado tranquila para ser cierta. ¿Miedo colectivo o algo más? Prepárate, porque algunas de estas historias te harán mirar 2 veces cada sombra en tu calle. Si hay algo que distingue a Kuchisake Onna de otras leyendas urbanas es que, a pesar de su evidente raíz fantasiosa, siempre parece encontrar la forma de manifestarse en relatos supuestamente reales. Mientras algunos la ven como un simple producto del miedo colectivo, otros insisten en que la han visto de cerca, que han sentido su aliento frío en la nuca, que han escuchado esa voz ronca preguntando, ¿soy bonita? Durante la década de 1970, en plena histeria nacional, se recopilaron decenas de testimonios. Algunos se perdieron en el tiempo, otros sobrevivieron en forma de recortes de periódicos locales, fotocopias amarillentas y relatos transmitidos de generación en generación. Hoy, Internet se encarga de revivirlos cada tanto, dándoles un segundo aire, como si la sombra de Kuchisake Onna nunca pudiera descansar del todo. Uno de los casos más conocidos ocurrió en la prefectura de Gifu, al centro de Japón. En 1979, se decía que una mujer con una mascarilla blanca había sido vista merodeando las inmediaciones de una escuela primaria. Según los rumores, se acercaba a los niños cuando salían de clases, caminaba detrás de ellos sin decir una palabra y, en el momento justo, se plantaba frente a su camino. Las versiones coinciden en que su voz era tan baja que muchos niños apenas podían escucharla. Algunos huían, otros quedaban paralizados. Cuando la policía local patrulló la zona, no encontró nada, pero el miedo ya se había propagado como pólvora. Los padres, alarmados, comenzaron a organizar rondas para escoltar a sus hijos. Profesores revisaban pasillos, patios y baños antes de dejar salir a los estudiantes. Hubo quienes juraron verla detrás de las rejas de un viejo hospital abandonado. Otros decían haber encontrado marcas de uñas en puertas y ventanas, como si alguien desesperado hubiera intentado abrirlas desde fuera o desde dentro. Con los años, aparecieron relatos aún más recientes. En 2004, un bloguero japonés compartió su experiencia en un foro que pronto se hizo viral. Contaba que, al volver de una fiesta universitaria pasada la medianoche, tomó un atajo por una calle poco iluminada. De repente, escuchó pasos detrás de él.
Pensó que era otro estudiante, pero al girarse se encontró con una figura femenina. Su cabello largo le cubría casi todo el rostro, salvo por una mascarilla quirúrgica. Pensando que se trataba de alguien enfermo, no le dio importancia, hasta que la mujer se detuvo, se inclinó ligeramente y preguntó, casi susurrando, ¿soy bonita? El joven, confuso y algo ebrio, murmuró un sí. La mujer levantó la mano y comenzó a bajar la mascarilla, pero en ese momento, según su relato, sintió un escalofrío tan intenso que retrocedió sin pensarlo 2 veces y echó a correr. Asegura que escuchó un chillido detrás de él, algo así como una carcajada que se transformó en gruñido. Cuando llegó a la avenida principal, la calle estaba vacía. Nunca volvió a ver a aquella mujer, pero cada vez que cuenta la historia, dice que su respiración se corta como si reviviera ese encuentro. Historias como esta se multiplican en foros y redes sociales. Muchos críticos señalan que son solo relatos para ganar clics, alimentar el morbo y mantener viva la leyenda. Sin embargo, hay algo perturbador en la forma en que estos cuentos resurgen, siempre adaptados al presente. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, aparecieron videos virales de supuestos encuentros con Kuchisake Onna. Gente grabando a mujeres con mascarillas blancas, paradas en la oscuridad de estaciones de tren, sin moverse, sin responder a nada. Algunos clips eran claramente montajes, actores que jugaban con la histeria popular. Otros, más ambiguos, dejaban la duda flotando. ¿Quién se detendría a grabar a una desconocida de pie, en silencio, a las 3 de la mañana? Más allá de lo real o falso, estos avistamientos cumplen una función clave, mantienen vivo el mito. Japón, un país con una tradición de respeto y discreción, tiene un lado oculto que encuentra en estas historias una válvula de escape para la ansiedad colectiva. Cada testimonio alimenta la rueda del miedo, un niño que cree haberla visto en la parada del autobús, un conductor que asegura que una mujer se lanzó frente a su coche y desapareció, un guardia nocturno que escucha pasos en un colegio vacío. Curiosamente, hay regiones de Japón donde se tomaron estos rumores tan en serio que se organizaron rituales de protección. Algunos templos pequeños empezaron a vender amuletos específicos para protegerse de Kuchisake Onna. Otros aconsejaban rezar ciertas oraciones o llevar caramelos en el bolsillo, siguiendo la creencia de que la golosina distraería a la mujer espectral. Así, la superstición se mezcla con la tradición, y el miedo se vuelve un negocio silencioso que nutre la economía de pequeños santuarios y tiendas de amuletos. Para muchos investigadores de lo paranormal, Kuchisake Onna es el ejemplo perfecto de cómo una leyenda urbana puede evolucionar en tiempo real. Cada nueva generación agrega capas, detalles, variantes. Algunos dicen que ahora aparece vestida como enfermera, otros afirman que ha aprendido a usar la tecnología para localizar a sus víctimas, llamadas misteriosas, mensajes de texto desde números desconocidos, incluso chats en redes sociales que terminan en silencio cuando alguien pregunta, ¿quién eres? Y mientras más avanza la tecnología, más se adapta la leyenda. Quizá lo más inquietante sea pensar que, en un mundo donde estamos más conectados que nunca, también estamos más expuestos a los miedos compartidos. Kuchisake Onna ya no necesita una esquina oscura, ahora puede vivir en un video viral, en un mensaje anónimo, en la mente de millones que la buscan por simple morbo, hasta que alguien jura verla, justo ahí, de pie bajo la luz titilante de un poste. En la próxima parte exploraremos el significado más profundo de Kuchisake Onna, no solo como mito, sino como un símbolo del dolor reprimido, la obsesión por la belleza y la sombra de la violencia de género en la sociedad japonesa. Porque detrás de cada fantasma siempre hay una herida abierta, y la de Kuchisake Onna, literalmente, nunca cierra. Hablar de Kuchisake Onna es, en el fondo, hablar de algo más que un simple mito urbano que aterroriza a escolares y curiosos. Es hablar de una cicatriz social que se niega a cerrarse. Su sonrisa rasgada, tan gráfica y grotesca, es un símbolo inquietante de lo que puede ocultarse bajo la superficie de una sociedad que, desde fuera, parece impecable, ordenada y moderna. Y es que Japón, y buena parte del mundo, arrastra heridas invisibles, relacionadas con la obsesión por la apariencia, la represión emocional y, sobre todo, con la violencia que durante siglos se ha ejercido contra la mujer. Para entender esto, hay que mirar más allá de la anécdota de la mujer que pregunta ¿soy bonita?
Porque en esa pregunta se esconde una trampa. Kuchisake Onna encarna la dualidad de la belleza y la monstruosidad. Su tragedia se origina precisamente en su belleza, era tan hermosa que provocó celos, traición y castigo. La misma sociedad que idolatra la perfección física es la que, cuando se siente amenazada, no duda en mutilarla. Y en la figura de Kuchisake Onna se refleja esa paradoja brutal, la mujer idealizada y destruida al mismo tiempo. En muchos relatos, el verdugo de Kuchisake Onna es un hombre, un esposo samurái que, incapaz de soportar la idea de compartir su tesoro con otros, decide marcarla de por vida. Su castigo, además, es un recordatorio cruel de que su rostro, su belleza, era su valor y su condena. El corte que va de oreja a oreja convierte su sonrisa en un gesto perpetuo de horror. En Japón, donde la cortesía, la sonrisa y el silencio son pilares de la interacción social, esa sonrisa obligada adquiere un significado aún más macabro, una mujer que no puede dejar de sonreír, aunque su rictus sea fruto del dolor. Psicólogos y sociólogos que han estudiado el mito señalan que Kuchisake Onna también refleja la presión sobre las mujeres japonesas para cumplir estándares imposibles de belleza y comportamiento. En una cultura donde la apariencia pulida y el autocontrol extremo son virtudes, la imagen de una mujer que revela su fealdad, su verdad desgarrada, es profundamente inquietante. Es como si la leyenda advirtiera que, bajo la máscara de la amabilidad y la perfección, se esconde una rabia contenida que algún día puede desbordarse. De hecho, la leyenda no surge en un vacío. A lo largo de la historia japonesa, los onri, espíritus femeninos vengativos, han sido protagonistas de cuentos, teatro kabuki y leyendas populares. Figuras como Okiku, la doncella asesinada y arrojada a un pozo, o Oiwa, desfigurada por el veneno de su esposo, comparten con Kuchisake Onna la misma raíz, mujeres traicionadas, heridas, que regresan del más allá para reclamar justicia. Esta tradición cultural normaliza, de alguna forma, la imagen de la mujer que, al morir violentamente, se convierte en un monstruo imparable. Pero Kuchisake Onna va más allá porque su aparición moderna revela que este miedo no es solo parte de un pasado feudal. El auge de su mito en los años 70 coincide con un Japón que, aunque próspero económicamente, seguía siendo rígido y conservador en sus expectativas de género. Las mujeres empezaban a reclamar más espacios, más derechos, más visibilidad, y la leyenda de una mujer que se rebela contra su destino, aunque sea desde el terror, parece un eco de ese cambio social que se avecinaba. Incluso su icónica mascarilla cobra un nuevo significado en la era actual. Lo que antes era una pieza neutra, una barrera para evitar resfriados o protegerse de la polución, se ha transformado en un símbolo de la distancia, del anonimato, del miedo a la contaminación, y de la capacidad de ocultar. En tiempos recientes, con pandemias que obligaron al mundo entero a enmascararse, la imagen de Kuchisake Onna resurge con fuerza porque la máscara ahora forma parte del día a día. ¿Cuántas personas encontramos a diario cuyo rostro no conocemos del todo? ¿Qué hay detrás de cada sonrisa tapada? La leyenda juega con esa ansiedad colectiva. Pero su simbolismo no termina allí. En algunos análisis académicos, Kuchisake Onna también se interpreta como una metáfora de la culpa social, un recordatorio de que la violencia doméstica, los abusos y la represión no desaparecen por modernizarse o por volverse un tema tabú. Siguen ahí, latentes, esperando cualquier grieta para manifestarse. Y cuando lo hacen, la sociedad prefiere envolverlo en la narrativa de un fantasma que aterroriza callejones, en lugar de mirar de frente el verdadero rostro de su miedo. Al final, cada aparición de Kuchisake Onna es, de alguna forma, un grito congelado. Un recordatorio de lo que ocurre cuando las heridas no se cierran, cuando el dolor se calla detrás de máscaras, rituales y rumores. Quizá por eso, generación tras generación, esta figura encuentra la forma de renacer, en los cuentos escolares, en películas de culto, en foros online, en historias que los padres susurran para mantener a los niños en casa después de clases. En la próxima parte, veremos cómo la figura de Kuchisake Onna se compara con leyendas urbanas de otras culturas. ¿Existen equivalentes en Occidente? ¿Qué tienen en común estos fantasmas modernos que surgen en ciudades llenas de luces y ruido, pero que esconden sombras tan viejas como el miedo mismo? Prepárate, el terror no tiene pasaporte, y la sonrisa rota de Kuchisake Onna es solo una versión de algo que, tal vez,
todos llevamos dentro. Aunque la leyenda de Kuchisake Onna es única en sus detalles y profundamente enraizada en la cultura japonesa, no está sola en el vasto catálogo de mitos urbanos que pueblan la imaginación colectiva de distintas culturas. De hecho, cuando uno observa más de cerca, resulta casi inquietante descubrir cuántos países tienen su propia versión de una mujer espectral, herida o desfigurada, que ronda calles oscuras para ajustar cuentas con los vivos. En Occidente, uno de los paralelismos más claros es el mito de Bloody Mary, la figura fantasmal que, según cuentan, aparece cuando un valiente, o imprudente, se para frente a un espejo oscuro y repite su nombre 3 veces. La diferencia es que, en lugar de vagar por callejones, Bloody Mary habita los espejos, ese umbral simbólico entre nuestra realidad y algo más. Su origen es difuso, mezcla de cuentos europeos y referencias a figuras históricas como la Reina María y de Inglaterra, conocida por su brutal represión religiosa. Como Kuchisake Onna, Bloody Mary refleja un miedo colectivo, el poder de lo femenino vinculado al castigo, la venganza y la sangre. En América Latina, las comparaciones también abundan. ¿Quién no ha escuchado de La Llorona? La mujer que vaga cerca de ríos y lagos, llorando por sus hijos muertos, es un ícono del terror popular. Su historia, repetida en versiones infinitas desde México hasta Argentina, combina traición, tragedia y castigo. La Llorona, igual que Kuchisake Onna, nació de una transgresión, una madre que mata o pierde a sus hijos y, condenada por su propio crimen, debe vagar eternamente, buscando víctimas o recordando su culpa. Ambos mitos comparten un elemento escalofriante: la aparición no es gratuita, siempre hay un encuentro fatal, una pregunta sin respuesta correcta o una amenaza velada. Otro mito que resuena es el de la Dama de Blanco, una figura recurrente en Europa y América. Aparece en carreteras solitarias, pidiendo ayuda a conductores incautos. A veces es una novia abandonada, otras una víctima de asesinato que vaga buscando justicia. Como Kuchisake Onna, la Dama de Blanco representa la mezcla de lo cotidiano, una carretera, un auto, una noche cualquiera, con lo sobrenatural. Ambas encarnan una advertencia: el peligro puede aparecer en lugares y formas tan comunes que apenas tenemos tiempo de reaccionar. ¿Qué tienen en común todas estas leyendas? Para empezar, el protagonista casi siempre es una mujer. Y esa mujer es, casi sin excepción, una víctima, traicionada, abandonada, asesinada. Su forma espectral, su persistencia para volver del más allá, es una expresión del trauma colectivo. Es como si estas figuras canalizaran culpas históricas, heridas sociales que nunca se cerraron del todo. En cada cultura, los detalles cambian: una sonrisa cortada, un grito ahogado, una aparición en la neblina, pero el eco es el mismo: la figura femenina convertida en monstruo para recordarnos que todo acto de violencia deja una marca imposible de borrar. En Japón, además, la persistencia de Kuchisake Onna se alimenta de la forma en que la sociedad integra estos relatos en la vida cotidiana. Mientras que en Occidente los fantasmas suelen quedarse en historias para acampar o películas de terror, en Japón los yokai, criaturas sobrenaturales, conviven con la tradición, la religión y la moral. Desde pequeños, los niños escuchan historias de fantasmas que castigan la desobediencia o la falta de respeto. Kuchisake Onna no solo es un susto, es también una herramienta educativa, un recordatorio de que la belleza superficial puede ser peligrosa, de que una mentira puede tener un precio alto. Y no es casualidad que la leyenda encuentre siempre nuevas formas de adaptarse. En una era globalizada, con redes sociales que difunden creepypastas y mitos en segundos, Kuchisake Onna se ha convertido en inspiración para relatos internacionales. Existen adaptaciones donde su historia se mezcla con Bloody Mary. Algunos foros anglosajones describen rituales para invocar a The Sled-Mouthed Woman frente a un espejo, como si las dos figuras se fusionaran. En Latinoamérica, hay blogs que comparan su rostro con el de La Llorona y la Dama de Blanco, imaginando escenarios en que se cruzan o compiten por almas incautas. Este fenómeno global dice mucho sobre la naturaleza de los miedos humanos. A pesar de las diferencias culturales, todos tememos lo mismo: la traición, la pérdida, la muerte violenta, el regreso de lo reprimido. Kuchisake Onna encaja perfectamente en ese panteón de espectros compartidos porque su historia es, en esencia, universal. Puede cambiar de forma, de idioma, de escenario,
pero su esencia se mantiene intacta, una mujer que pagó con sangre su belleza y que vuelve para preguntar, una y otra vez, si la seguimos viendo hermosa, incluso cuando sabemos que responder mal nos puede costar la vida. Este juego psicológico convierte a Kuchisake Onna en algo más que un fantasma, es un test, una trampa mental. Su pregunta no tiene respuesta correcta, porque está diseñada para revelarnos nuestra incomodidad frente a la imperfección, frente a la violencia oculta detrás de la cortesía. Es una paradoja, queremos creer que podemos salvarnos siendo amables, respondiendo sí, eres bonita, pero en realidad eso no detiene su cuchillo. Y decir no tampoco ayuda, la condena está escrita desde el momento en que la ves. En la próxima parte, para cerrar, exploraremos cómo la leyenda sigue viva hoy, cómo se transforma con cada generación, qué representa en la era de las redes sociales y por qué, a pesar de saber que es solo una historia, seguimos sintiendo un escalofrío cada vez que vemos una silueta inmóvil bajo una farola parpadeante. Llegamos al final de este viaje por la leyenda de Kuchisake Onna, pero, curiosamente, hablar de un final para ella es casi una ironía. Porque Kuchisake Onna, como mito vivo, nunca termina. No importa cuántas generaciones pasen, cuántos investigadores intenten rastrear sus orígenes ni cuántos escépticos se empeñen en desmentirla. Ella siempre encuentra un nuevo callejón, una nueva esquina oscura, una nueva forma de recordarnos que, a veces, lo que más tememos no es lo desconocido, sino lo que conocemos demasiado bien. Hoy, más que nunca, su figura sigue mutando. Ya no es solo la mujer con una mascarilla quirúrgica que se oculta entre la niebla de un barrio silencioso. En plena era de smartphones y cámaras en cada bolsillo, la pregunta que la alimenta se volvió aún más poderosa, ¿y si un video viral no fuera solo un montaje? ¿Y si esa figura que alguien captó de noche, parada en medio de una carretera, no fuera un bromista disfrazado, sino algo que realmente no quiere ser visto, hasta que es demasiado tarde? Los foros online, en particular, han sido el caldo de cultivo perfecto para que Kuchisake Onna se reinvente. En Reddit, por ejemplo, circulan hilos donde usuarios afirman haber recibido mensajes anónimos con una única pregunta, ¿soy bonita? Capturas de pantalla muestran perfiles falsos, cuentas sin foto, que aparecen y desaparecen en cuestión de minutos. Algunos dicen que si respondes, la conversación continúa hasta que la pregunta final aparece, ¿y ahora? Justo entonces, la cuenta se borra, como si nunca hubiera existido. Otros aseguran que su figura se cuela en videos aparentemente normales, clips de cámaras de seguridad donde, al hacer zoom, se ve una silueta femenina parada detrás de un poste, siempre inmóvil, siempre mirando. La mayoría de estos videos se demuestran falsos, montajes ingeniosos para ganar visitas. Pero el verdadero poder de Kuchisake Onna no está en ser real, sino en ser posible. Esa grieta de duda es suficiente para que, aunque apagues la pantalla y apagues la luz, sigas mirando de reojo la puerta de tu habitación antes de dormir. En Japón, su leyenda sigue viva en las conversaciones de pasillo de los colegios. Los maestros que enseñaron a sus alumnos hace 40 años cuentan cómo patrullaban los patios buscando a una mujer que probablemente nunca existió. Hoy, esos alumnos, convertidos en padres, repiten la historia a sus hijos, aderezándola con nuevos detalles, que ahora usa el metro, que viaja en taxis, que puede seguirte a través de la cámara de tu celular si no tapas bien la lente. Cada generación añade un fragmento nuevo, alimentando la criatura colectiva que es Kuchisake Onna. En la cultura popular, su influencia tampoco se detiene. Nuevos mangas, cortos de terror y hasta videojuegos indie la utilizan como referencia. En convenciones de cosplay, no es raro encontrar fanáticos que la encarnan, la mascarilla blanca, el kimono oscuro, las tijeras en la mano. Para algunos es solo una estética, una forma de jugar con el miedo. Para otros, es casi un ritual, al invocar su imagen, se la domestica, se la vuelve un disfraz, una broma, algo que podemos controlar. O eso creemos. Pero tal vez lo más perturbador de Kuchisake Onna es que, sin querer, refleja obsesiones muy actuales. Hoy vivimos en una era en la que millones editan sus rostros a diario, retocando imperfecciones con filtros y aplicaciones. Nos escondemos tras máscaras digitales que prometen belleza perfecta.
Y en medio de esa obsesión por lucir impecables, Kuchisake Onna se vuelve un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando la belleza deja de ser una bendición y se convierte en una condena. Su pregunta, ¿soy bonita?, se vuelve irónicamente contemporánea. En cada selfie, cada publicación que busca aprobación, cada like, cada corazón digital, resonamos la misma pregunta sin decirla en voz alta. Kuchisake Onna, al fin y al cabo, no es solo la mujer que espera en una calle oscura, es la sombra que se cuela cuando miramos nuestro reflejo y nos preguntamos si seremos lo suficientemente perfectos para no ser cortados, para no ser juzgados. En última instancia, Kuchisake Onna no nos persigue porque exista físicamente, sino porque encarna algo que siempre nos perseguirá, la inseguridad, el miedo a la mirada ajena, la certeza de que, tarde o temprano, todos mostramos nuestras grietas. Quizá por eso la historia perdura. Porque Kuchisake Onna no necesita aparecerse para existir. Vive cada vez que alguien siente que su valor se mide por su apariencia. Vive cada vez que alguien calla por miedo a la vergüenza. Vive cada vez que un niño susurra su nombre en un aula vacía y otro niño escucha y repite la historia. Así es como los fantasmas sobreviven, no en la niebla, sino en la palabra. Así que la próxima vez que camines solo por una calle silenciosa, cuando la bruma roce tus tobillos y escuches pasos donde no debería haber nadie, recuerda la pregunta que nunca tiene respuesta correcta. Recuerda que detrás de una mascarilla puede haber una sonrisa que no quieres ver. Y que, aunque corras, aunque apagues la luz, Kuchisake Onna siempre sabrá encontrarte, justo cuando menos lo esperes. Porque después de todo, la oscuridad siempre guarda un espacio para la leyenda. Y en ese espacio, la mujer de la boca cortada sigue esperando a que alguien responda. ¿Y tú, dime, la ves bonita? Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.